de los Hechos. Y si por favor me acompañan al libro de los Hechos en capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. Dice así la palabra de Dios: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana con nuestra incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayuda a tu siervo, Señor, a comunicar tu palabra, Señor. Seas tú glorificado, Padre, en todo. Seas tú exaltado, Señor, a través de la predicación. Ayúdanos con el Espíritu Santo, Señor. Llénanos de poder, Señor, para creer, para hablar, para caminar, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo Jesús y ser esa luz a este mundo perdido, Señor, en este año. Ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. Glorifícate en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Habíamos visto, hermanos, en el estudio anterior de los discípulos, habían sido arrestados por proclamar en el nombre de Jesús de Nazaret. Los habían arrestado, hermanos, en el estudio anterior, que no predicaran en el nombre de Jesús. Y vinieron a los suyos, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 23. Ahora sabemos que Jesús de Nazaret, hermanos, no es muy bien conocido, no es popular. Inclusive, hermanos, en la palabra de Dios, Pedro dice que es la piedra reprobada por vosotros. Es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, dice Pedro. Jesús, hermanos, no es amado como debe de ser amado. Y tristemente, hermanos, ni aún por la iglesia. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para conocer quién es el verdadero Jesucristo. Necesitamos la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Jesucristo ha venido a ser, hermanos, la cabeza angular, dice Pedro. Está citando Pedro, hermanos, Salmo 118. Ha venido a ser la piedra angular. Toda obra, hermanos, toda obra de Dios a través de la creación es edificada sobre Jesús. Toda obra que se hace en la iglesia, toda obra que se hace en la predicación, en el evangelismo,
tiene que ser Cristo Jesús la cabeza angular. Si no, hermanos, la iglesia o la evangelización, aún la oración decae. ¿Por qué? Porque no es acompañada con el Espíritu de Dios. Acuérdense, no podemos separar, hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un solo Dios. Jesús es la base sólida, hermanos, la fundación inmovible, estable, inquebrantable de nuestras vidas. Si no podemos nosotros, hermanos, entender eso, entonces no podemos continuar adelante. No podemos movernos, hermanos, como iglesia y como individuos. Tenemos que entender que Él es la fundación inmovible. Nada puede mover a esta piedra sólida que es Jesús. Ahora, por tanto, hermanos, como los discípulos y muchos edificadores de iglesias o predicadores en el pasado y aún en estos tiempos, le hemos errado, hermanos. Le hemos errado con el tiempo, pero también, hermanos, hemos aprendido que Cristo es el centro de todo. Y allí en capítulo 4, el tiempo que vimos estos versículos o el estudio de la palabra de Dios, en versículo 11, dice allí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Y lo miren, versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Y es lo que, como dije, en los tiempos antiguos, hermanos, y aún en estos tiempos, ha habido mucho error. ¿Por qué? Porque quieren obtener la salvación por medio de algo más. Cuando Cristo es el único Salvador, cuando Cristo es el único en quien el hombre puede salvarse del pecado, puede ser salvo del pecado y de la ira de Dios. Dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora acuérdense, allí había multitud. Había una multitud que estaba escuchando. Había muchos, hermanos, y fue algo impactante para muchos de los que estaban oyendo. Había muchas personas que les impactó lo que oyeron de Pedro y les transformó el corazón. Les transformó el corazón, hermanos. Les conmovió de caminar, de seguir a Jesús. Les trajo convicción, hermanos, la palabra de predicación de Pedro. Venía, hermanos, acompañada con el Espíritu de Dios. Miren versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Pero también, hermanos, para otros fue un insulto. Para otros que estaban allí oyendo en ese mismo grupo, era un insulto, algo molestoso, algo que les incomodaba sus vidas de pecado. Y así es, hermanos, la predicación en la iglesia. A muchos les transforma el corazón, a muchos los trae para tener otra vez esa comunión con el Señor. Pero también, hermanos, acuérdense que a muchos les incomoda, a muchos les molesta, a muchos les
incomoda su vida de pecado? Nosotros no lo sabemos, hermanos, pero el Señor lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra incomoda. La palabra de Dios, hermanos, trae convicción. Por eso le dicen espada de dos filos, porque penetra. Siempre lo digo, hermanos, y me lo digo yo mismo. Miren versículos 14 al 22. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Miren la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si esto es delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, ¿qué va a ser la palabra de Dios este año con nuestras vidas? ¿Nos va a acercar más a Dios o nos va a molestar? ¿O nos va a incomodar nuestra vida pecaminosa si estamos viviendo en pecado? Este año, mi oración, hermanos, es de que haya una transformación en nuestras vidas personales, primeramente. Que empiece con cada uno de nosotros, hermanos, y que nos acerque más al Señor. Que este año el Evangelio de Jesús, hermanos, su palabra transforme nuestro pensar de Jesús y cambie verdaderamente nuestras vidas para vivir solo para Él. Es lo que necesita la iglesia, hermanos. Es lo que necesita la iglesia. Hemos hablado, hermanos, hemos oído de un avivamiento, pero tiene que empezar con nosotros como individuos. Tiene que cambiar nuestra vida antes, hermanos, de transformar a otros. Porque, hermanos, cuando vamos y llevamos el Evangelio de Jesús, ¿cómo van a ver a Jesús si no ha transformado nuestras vidas? Personalmente, hermanos, ¿cómo van a ver a Jesús si seguimos viviendo la misma vida y no hay transformación, si no alumbra a Cristo en nuestro corazón? Y nuestro deseo, hermanos, nuestra oración, ojalá y sea que transforme nuestras vidas para caminar con Cristo, para caminar una vida, hermanos, que la gente vea y diga: Cristo está en esa persona. Dice allí en capítulo 23, capítulo 4: puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vienen a la iglesia, hermanos, los discípulos. Acuérdense, como les dije, habían sido arrestados por proclamar el nombre de Jesús. Tenían evidencia, hermanos. Había evidencia de milagros y señales que fueron hechos por los apóstoles. Y eso lo habíamos visto en capítulo 2, versículo 43. Había este hombre de 40 años que no caminaba, era un hombre cojo.
y había sido sanado. Y no solo eso, pero acuérdense, hermanos, lo conocía la gente. La gente sabía que este hombre no podía caminar. Tenía esa enfermedad desde joven, desde niño, 40 años. Toda su vida fue un hombre que no caminaba. Y había un testimonio de este hombre por lo que había sucedido. Pero, hermanos, el enfoque de este testimonio, o lo que contaban los discípulos, no se concentraba en la sanidad del cojo, hermanos. Ese no era el enfoque cuando vinieron los discípulos o lo que la iglesia oró, porque esta es una oración. No era el enfoque la sanación de este hombre. No llegó tampoco Juan exaltando a Pedro con el mensaje que dio Pedro y impactó a mucha gente. No dijo Juan, Pedro dijo un mensaje bien detallado, con mucha exposición. La palabra de Dios, hermanos, impacta. No es el instrumento, no es el predicador, es la palabra de Dios. Así que no vino Juan diciéndole a la iglesia, hubieran oído a Pedro, ¿qué mensaje? ¿Cómo evangelizó allá afuera? No, hermanos, es Cristo Jesús el enfoque. No fue la predicación, una predicación estructural, ni la conversión de grandes multitudes de almas, hermanos, tampoco. No se menciona eso aquí. Lo vimos en los otros versículos, pero no le dieron gracias al Señor que hubo muchas almas que vinieron a Cristo. Todo esto es importante. Es importante, queremos ver almas, ¿verdad?, que sean convertidas. También tiene que ver, claro, un mensaje que impacte las almas, el corazón, ¿verdad? También queremos ver sanidades. También oramos por la sanidad. Pero ese no es el enfoque, hermanos. La iglesia, hermanos, estaba tan enfocada en Cristo Jesús que les entristecía su corazón. Esto era el enfoque de esta iglesia. Les entristecía su corazón por lo que hacían y decían de su Señor. Lo mismo que siente el padre de su hijo, sentía esta iglesia. Tienen el corazón de Dios. Les ofendía cuando hablaban de Jesús. Les ofendía cuando usaban el nombre de Jesús en vano. Lo mismo que siente el padre de su hijo. Su único hijo, hermanos, que tuvo que castigar por nuestros pecados. Esta iglesia sentía. Esta iglesia tenía ese mismo sentir. Esta iglesia tenía el mismo sentir y acuérdense, hermanos, porque eran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les había dado el mismo corazón de Dios. Tenían un corazón, hermanos, que aborrecían el pecado. Tenían un corazón que querían estar cerca y caminar con Cristo. Tenían un corazón por las almas perdidas. Todo lo que sentía el Padre, todo lo que siente Jesús, lo que vino a hacer Jesús en este mundo, ellos lo tenían, hermanos. Ellos querían caminar con Jesús verdaderamente. Esta era la iglesia primitiva. Y
Al oír de las pruebas, de la persecución, hermanos, no los espantó, sino incrementó más su fe de ellos. ¿Por qué? Miren la oración. ¿Cómo empezó la oración? Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Conocían que era Dios, un Dios soberano, un creador, que es todo estaba en el perfecto control de Dios, hermanos. Ellos conocían a Dios, y así es como lo debemos de conocer, como iglesia, como individuos. Conocer a Dios, hermanos. ¿Quién es este Dios soberano? Este año, hermanos, es necesario que aún cuando estemos leyendo las Escrituras, meditando, hermanos, estemos por un momento en el tiempo de oración y decir: Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién es este Dios que estoy adorando? ¿Quién es este Dios del quien estoy leyendo esta mañana o esta tarde? Tenían el corazón de Jesús. Y muchos de nosotros, hermanos, sabemos que nuestra oración ha sido de el derramamiento del Espíritu de Dios. Pero espero que la oración, hermanos, del derramamiento del Espíritu de Dios no sea para vernos más altivos o con los ojos altivos, para ver a los demás menos superiores que nosotros mismos. La iglesia primitiva, hermanos, no tenía nada en común con el mundo, ni con los gobernantes de este pueblo. No tenía nada con el mundo gobernado por Satanás. Era la luz del mundo. Alumbraba a Cristo en el mundo, pero no tenía nada, hermanos, común con el mundo. Habían sido bautizados con el Espíritu de Dios y era la luz de Cristo en el mundo perdido. Miren lo que dice. Se maravillaban, versículo 13, capítulo 4, y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente, cuando miraban a Pedro y a Juan, hermanos, hombres transformados por el Espíritu de Dios, se maravillaban. Decían: estos han estado con Jesús. Estos han estado con Jesús. Y la pregunta esta mañana, hermanos, nomás para animarlos, hermanos. Y es necesario examinarnos a través de las Escrituras. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Está Jesús con nosotros o nos miran igual que el mundo? Y como les dije, muchos de nosotros hemos orado para que descienda el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Quién no quiere una iglesia donde se derrame el Espíritu Santo, hermanos? Todos nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Miren, Hechos 1. Hechos capítulo 1. Acuérdense, el Señor les había dicho que esperaran el Espíritu Santo, que iban a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? El Señor iba a usarlos grandemente a esta iglesia, hermanos. Y en capítulo 1, versículo 13, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacob. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Interesante, hermanos, que se para Pedro y en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera aquel campo se llama en su propia lengua Al-Seldam, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Estamos esperando, hermanos, el derramamiento del Espíritu de Dios. Pero por eso, hermanos, es importante examinarnos a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario aprender y saber, hermanos, que podemos estar actuando como Judas entre la iglesia. Acuérdense, dice aquí que él tenía parte en este ministerio. Este era el plan determinado de Dios, hermanos, para Judas. ¿Cuál es el plan, hermanos, que tiene el Señor para nosotros? Y el tiempo, hermanos, es de ponernos bien con el Señor, de estar a rodillas, hermanos, y pedirle al Señor. Si queremos ser usados por Dios, si queremos un avivamiento, pedirle al Señor: Señor, quita todo obstáculo que esté impidiendo de este derramamiento del Espíritu de Dios. No sabemos, hermanos, quién esté actuando como Judas. No sabemos quién está en contra de Jesús. Yo necesito examinarme personalmente, en luz de las Escrituras, caer a los pies del Señor. ¿Se acuerdan los discípulos que dijeron: Señor, soy yo? ¿Soy yo? Y no dijo nada Jesucristo. Pero habló Judas, hermanos, y le dijo: tú mismo lo has dicho. Es algo espantoso, hermanos. Tiene que haber santidad en la iglesia. Esta iglesia, hermanos, cuando oraba, su enfoque era Jesús. Su enfoque era Dios, no sus ambiciones personales. Ya, hermanos, este año es necesario que dejemos de estar orando por nuestras ambiciones y orar por la iglesia. Orar para que el Señor haga algo, hermanos, aquí en la iglesia. No digo que no está haciendo algo el Señor, sí está haciendo, se ve, pero no estamos conformes con esto. Ojalá y no estemos conformes, hermanos, que esté haciendo más el Señor, que use a cada uno de nosotros, porque todos somos el cuerpo de Dios, de Jesús. Todos somos la iglesia, hermanos. No más el hermano acá, la hermanita acá. No, hermanos, todos somos el cuerpo de Jesús. Cada uno de ustedes, hermanos, tienen su llamado. Y que ese llamado, hermanos, es tan importante en los ojos de Dios. Sea cual sea. Es un llamado que el Señor lo ve como algo de importancia. No es menos que los demás.
Hay mucha bendición, hermanos, en esta iglesia. Pero queremos más, necesitamos más, hermanos. Y para esto, hermanos, necesitamos que el Señor derrame el Espíritu de Dios y quite todo obstáculo que está previniendo, que está impidiendo, de que el Espíritu Santo derrame su poder en esta iglesia. No podemos manipular al Espíritu de Dios. Pero una cosa sí les digo, hermanos, que el pecado no tiene nada que ver con el Señor, ni con el poder del Espíritu de Dios. Miren Santiago, capítulo 4. Muchos de nosotros hemos oído esto, ¿verdad? Pues es necesario, hermanos, volverlo a ir para que nos recuerde. Acuérdense, cuando nos examinamos a través de ¿qué? De las Escrituras, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar ¿en qué? En nuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Permaneceremos igual? ¿O queremos las vidas transformadas, hermanos? Por eso las Escrituras nos ayudan a examinarnos. Yo no conozco qué es lo que ustedes hacen, hermanos. Ninguno de nosotros conocemos nuestras vidas, pero Dios sí las conoce. Este Dios soberano, este Dios, el creador de los cielos, de la tierra, aún de nuestras vidas, hermanos, conoce todo. Y a Él es el que debemos de temerle. Porque podemos escondernos, hermanos, podemos pretender. Lo digo, hermanos, con vergüenza. Yo pretendo mucho a veces, quizás a veces todo el tiempo, pero yo no engaño al Señor. No puedo engañar al Señor. El Señor ve. Él conoce todo, hermanos. Hay envidia entre hermanos. Como les dije, a través de las Escrituras, hermanos, es algo para examinarnos. Hay envidia porque el hermano o la hermana está haciendo algo que tú no estás haciendo. Espero que no. Una iglesia unánime, hermanos, una iglesia como la iglesia primitiva, hermanos, oraban. Ayúdalos, Señor, dales valentía para que hagan más para tu reino. Ellos no tenían una vida o de ambición personal. Ellos estaban tan enfocados, hermanos, en Jesús, en Dios, que sabían que lo que sufrió su maestro lo iban a sufrir ellos, la persecución. Que era tan importante llevar el evangelio, hermanos, a las almas perdidas, que les iba a costar. Eso era lo que ellos tenían en mente. No tenían tiempo, hermanos, para estar peleándose entre ellos mismos. No tenían tiempo para estar argumentando entre ellos mismos quién era el más superior que los demás. Si el Señor usa a una persona o a otra persona más que
nosotros, o que yo, o que ustedes, hermanos. Entonces, nuestra oración debe de ser: úsala, hermano, Señor, para que sea útil para tu reino. Por eso dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No con los del mundo, entre la iglesia. Hay pasiones, hermanos, o hay cosas que uno lucha con sí mismo. Puede ser la envidia. Confiésasela al Señor. Déjala a los pies de Jesús. Pídele al Señor: Señor, transforma mi vida. No quiero ser igual este año. No quiero seguir así. Dame amor por mis hermanos. Dame el corazón de Cristo por la iglesia. No tiene nada el Espíritu de Dios que ver con la maldad, hermanos, el pecado. Nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la desobediencia o la amargura. Ni aún con los ojos altivos, hermanos. Cuando una iglesia es llena del Espíritu de Dios, hermanos, va a conocer a su Señor. Va a tener el mismo corazón de Dios como esta iglesia. Y miren la oración, capítulo 24, vámonos para atrás a Hechos, capítulo 4, 24. Alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Esta era una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por la soberanía, porque Dios conoce todo, hermanos, porque Él está en control de todo. Dios tiene todo en control, Dios sabe todo, Él conoce todo y toda su creación. Todo está en su mano poderosa. No hay nada, hermanos, ninguna situación que se salga fuera del control del Señor. Pero podemos creer esto. Esta iglesia creía en el Dios de la Biblia, en el Dios Todopoderoso. Y esta es la oración, como dije, que este año, hermanos, no vivamos egoísticamente como otros años, sino como esta iglesia primitiva, glorificando al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos, dice allí, de los cielos, del mar y todo lo que en ello hay. Si podría preguntar, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios así? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un tiempo de oración y le dimos gracias al Señor y a decirle: Señor soberano, como esta iglesia, soberano Dios, tú estás en control de todo? Ojalá y no les pase como a mí, que a veces empiezo: soberano Dios, gracias por la creación, y de repente se me vienen las oraciones egoístas. Cuídame, Señor, protégeme, cúrame, sáname. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tomamos el momento para darle gracias al Señor? Porque Él está en control de todo. Y en nuestra oración quitamos la mirada de nuestras oraciones egoístas y glorificamos al Señor por todo lo que Él ha hecho, las conversiones, por los que han sido perseguidos allá en el Medio Oriente, aún también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no es mucho como los de aquellos de allá de aquellos lugares. Aquí por la razón de cómo está Estados Unidos, hermanos, se ve muy poco. Pero si hay cristianos, hermanos, si hay seguidores de Dios,
que sinceramente siguen a Jesús. No sabemos nosotros, pero sí lo hay. Y en esta iglesia se ve mucho la sinceridad de seguir al Señor. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios por el control de cualquier circunstancia? Ya sea en nuestras vidas o en la vida de los demás. Porque si verdaderamente, hermanos, estamos siguiendo a Jesús, si verdaderamente estamos siguiendo al Dios soberano, entonces Romanos 8, 28 nos lo podemos aplicar. Todo lo que sucede, obra ¿para qué? Para bien. Todo, dice ahí la palabra, todo. Sean cosas buenas en nuestros ojos o sean cosas malas. Todo obra para bien. Pero si no tenemos esa confianza en el Señor, hermanos, si nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús, entonces esto no nos aplica a nosotros. Porque hay algo que no obra para bien. Estamos cuestionando a este Dios soberano. Si hay algo que no está conforme a lo que nosotros queremos que suceda, entonces estamos en cuestión de este Dios soberano. No creemos en el Dios soberano. No podemos decir, hermanos, que en Cristo somos más que ¿qué? Vencedores, ¿verdad? Hay algo más que vence y no es Cristo. Por eso es importante, hermanos, conocer a Jesucristo a través de las Escrituras, en luz de las Escrituras. La iglesia primitiva, hermanos, al oír de los discípulos lo que pasaron, no se desanimaron, sino que se engrandeció su fe, confiando más y más en Cristo Jesús. Ahorita podemos vocalizar y decir, ay Señor, mi fe está tan grande ahorita que... Pero si viniera la persecución como en otros lugares, hermanos, a lo mejor vamos a decir lo contrario. ¿Por qué, hermanos, se engrandeció la fe de esta iglesia? Porque tenían el mismo espíritu y el mismo sentir. Y por eso, hermanos, oraban en unidad. Sus oraciones eran cristocéntricas, diocéntricas. Ahora, acuérdense, hermanos, no estoy diciendo que no es importante orar por nuestras familias, por nuestros hijos, no. Pero como iglesia es importante orar que la iglesia se parezca más y más a Cristo. Por eso ellos se podían aplicar, hermanos. Romanos. ¿Cuántas veces no lo vemos, hermanos, en las Escrituras? Y lo citamos aquí, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien. Pero ¿será real en nuestras vidas eso, hermanos? Era real, hermanos, para esta iglesia. Y yo sé, hermanos,
yo sé que nosotros podemos vivir como esta iglesia de Hechos. Es posible, pero no por nuestros propios esfuerzos, hermanos. Con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo podemos vivir como esta iglesia primitiva. Podemos vivir, hermanos, como la iglesia confiando en Dios. Nuestras oraciones van a ser como las de la iglesia primitiva, confiando en la soberanía de Dios, en el Creador de los cielos y la tierra. En esta iglesia unánime. Fíjense, hermanos, allí en esta oración, aquí en esta oración, ni aún vemos, hermanos, que cuando los discípulos vienen, la iglesia oyeron y sabían lo que había sucedido. Ni aún aquí vemos, hermanos, que le piden al Señor que retire a los saduceos, a los escribas, a los gobernantes. Señor, quítalos para que ellos puedan ir y predicar el evangelio. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso, hermanos? Me pasa algo en el trabajo, hermanos, y Señor, quítame a este. Quítalo, Señor, porque me da guerra todos los días. No puedo ir al trabajo, Señor. Lo tengo que confrontar, Señor. Y luego me manda el Señor para atrás. Todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Híjole, Señor. Por eso, hermanos, es importante examinarnos a través de las Escrituras si verdaderamente estamos caminando con Dios, si de veras confiamos en Dios, si verdaderamente están nuestros ojos enfocados en el soberano Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que mueve todo, hermanos, que nada está fuera de su control. Porque cuando esto sucede, hermanos, entonces no estamos confiando en el Señor. Pero no oran ellos por que estos hombres, cuando regresen a predicar el evangelio, quita a aquellos que son como los gobernantes, Señor, porque van a volver a ser arrestados, hermanos. Aún van a ser perseguidos hasta muerte. Oraban, hermanos, a un soberano creador que tiene todo en su poder. Conocían los atributos de Dios y a su creador. Dicen, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, en ello. Y en la historia de la humanidad, hermanos, en la historia de la humanidad, aún desde el principio, hemos visto a través de las Escrituras, pero por toda la historia de la humanidad hemos visto la persecución de cristianos. Aquellos que desean seguir a Jesús van a ser perseguidos. Aquellos que deseaban caminar con Jesús van a ser perseguidos. Es algo que no podemos evitar. Pero por toda la historia de la humanidad, como dije, aún en las Escrituras, ¿cuál fue el primer siervo de Dios que fue perseguido aún por su propio hermano? Abel, ¿se acuerdan? Que le trajo lo mejor al Señor. Y fue perseguido por su propio hermano, hermanos, Caín. Lo mató. Abel trajo lo mejor. Y le entró esa envidia, hermanos, a Caín, porque él, Señor, no recibió lo mejor, sino recibió lo mejor de Abel. Y a este hermano le entró coraje, le entró envidia, le entró algo, hermanos, que lo conmovió a eliminar a su hermano.
Aquellos que desean caminar como estos hombres van a ver, hermanos, o experimentar la persecución de una forma u otra. Cuesta, hermanos, hasta la vida seguir a Jesús. Dijo Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús perecerán ¿qué? Persecución, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no es así, hermanos. No se da uno cuenta. Yo no me he dado cuenta hasta que llego al trabajo, hermanos. Se burlan, hablan de Jesús. ¿Por qué? Porque saben. El enemigo sabe. El enemigo conoce. Él sabe dónde va a picar. En la casa, ¿verdad? En el hogar con la esposa, mi señora me conoce. Ella sabe. Quiero vivir piadosamente, Señor. ¿Y cómo le fallo al Señor? Toda persona justa, hermanos, en Cristo, sufre persecución. De una forma u otra. Y hermanos, la iglesia primitiva sabía esto. Por eso, hermanos, su enfoque en la oración, ellos sabían que tenían que orarle a este Dios soberano, a este Dios que tiene todo en control. ¿Por qué, hermanos? Porque se imaginan orar y luego dudar del Señor. Estar dudando en nuestras oraciones. ¿Podrás hacerlo, Señor? Y también vemos, hermanos, en las Escrituras cómo se ve, hermanos, la hipocresía, ¿verdad? Jesús condena a los escribas y a los fariseos por su hipocresía, hermanos. Honraban a los profetas muertos, pero perseguían a los vivos, como a Juan y a Pedro. Fueron perseguidos por estos hombres y el Señor los condena por esa hipocresía, hermanos. Miren Mateo 23. Versículo 33. Miren cómo les dice el Señor a estos hombres. Serpientes, les dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado desde la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matas entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, es algo que no vamos a poder evitar. El Señor conoce, el Señor sabe que hay persecución, el Señor sabe que hay perseguidores allá afuera, Él sabe la hipocresía de muchos que honran a los que están muertos, pero persiguen a los verdaderos hijos de Dios. Así como Juan
y a Pedro, hermanos. Fueron arrestados por hacer la voluntad de Dios, por enseñar al pueblo y anunciar la resurrección, la muerte de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Los amenazan, hermanos, que no hablasen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero esto, hermanos, como les dije, no los atemorizó. No atemorizó a esta iglesia, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos atemoriza que va a haber, que la ciudad quiere empezar a detener los servicios porque estamos hablando en el nombre de Jesús? Muchas veces lo oímos, ¿verdad?, en las noticias. Ay, viene la persecución ya. Tiene que suceder, hermanos. Va a suceder. Y no podemos evitarlo. Si verdaderamente somos seguidores del Señor, hay que estar preparados. Hay que examinarnos, hermanos, si verdaderamente estamos confiando en este Dios soberano, como esta iglesia. No los atemorizó, sino los acercó más al Señor. ¿Nos acerca más la persecución al Señor? ¿O nos aleja? ¿O nos hace igual que el mundo? ¿Nos hace partícipe, hermanos, de aquellos que ofenden a Cristo? ¿Nos duele como le dolía a la iglesia cuando oyeron? ¿Por qué se amontonan? Dice allí en Hechos capítulo 4 versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Les dolía, hermanos. No se reunieron con ellos. Les dolía lo que hacían, lo que le habían hecho a Jesús. Probablemente en un tiempo no, porque estaban ciegos, como cada uno de nosotros, ¿se acuerdan? Antes de que el Señor nos rescatara de esta perversa generación, odiábamos a Cristo. Nos molestaba cuando nos hablaban del Evangelio. ¿Verdad que sí? Nos molestaba. No sé, muchos de ustedes han oído mi testimonio, pero un hermanito aquí en esta iglesia se paraba con su Biblia cuando yo estaba trabajando y me predicaba el Evangelio. Y me molestaba, hermanos, mucho me molestaba. Me daba coraje, porque no se quitaba. Yo le decía a otro hermano: quítamelo de aquí, por favor, retíralo de aquí. Pero yo no sabía el plan perfecto de Dios, que era para mi salvación. Y desde entonces, hermanos, en adelante, mi oración siempre ha sido: Señor, no quiero ser igual. Quiero acercarme más a Jesús, pero necesito tu ayuda, la ayuda del Espíritu de Dios. Les dolía, hermanos, a esta iglesia le dolía que hablaran contra Jesús, que hablaran en contra de Jesús, que insultaran a Jesús. Muchos de nosotros sabemos la historia. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús delante de Pilato? Delante de este hombre que tenía el poder para castigarlo. ¿Qué gritaba la gente? Crucifíquenlo. Era gente, hermanos, que había recibido las bendiciones de Jesús. Era gente que había recibido comida, que habían visto maravillas, que habían visto cosas delante de sus ojos que había hecho Jesús. Ellos, hermanos, esta iglesia primitiva tenía el corazón de Dios, que sufrían lo mismo que su maestro.
oraban en luz de las Escrituras. Como dije, no por sus propios intereses, sino se acordaron, hermanos, de las Escrituras en el Salmo 2. Lo que están citando aquí, hermanos, son salmos. Y es algo que nunca debemos de olvidar. ¿Qué hablan las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Es importante que no olvidemos, hermanos, la voz de Dios. Todo lo que el predicador, todo lo que una persona que lleva el evangelio, hermanos, una persona que va y evangeliza, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. No es la voz del hombre, hermanos. Es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Y aún para los que oyen, hermanos, es importante que oigan la voz de Dios. Es importante que oigan el evangelio. Tanto como los que están afuera, a quienes se les evangeliza, hermanos, como los que están adentro en iglesia. Que oigan la voz de Dios. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, en nuestro tiempo a solas con el Señor. Cuando estamos leyendo, hermanos, estamos oyendo la voz de Dios. Dios nos está hablando a través de las Escrituras. Cuando estamos orando, nosotros respondemos en oración a Dios. Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Y si estamos desanimados, hermanos, si estamos caminando siempre, cada año, en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, es que probablemente no estamos oyendo la voz de Dios. Probablemente nomás venimos a ocupar el asiento y escuchamos la voz del predicador, pero no estamos oyendo la voz de Dios. Ojalá y no estemos escribiendo o apuntando o viendo a ver qué tan estructural está el mensaje, o a ver si dijo aquellos puntos importantes, o a ver si estoy oyendo lo que quiero oír esta mañana. No, hermanos. Si venimos a este lugar, hermanos, ojalá y vengamos a oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Es tan importante para el oyente como para la persona que está dando el evangelio, llevando la palabra de Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que les decimos oren por nosotros? Ténganos en oración, hermanos, para que la palabra de Dios sea predicada. Que oigan ustedes la voz de Dios, no oigan la voz del predicador, del instrumento. Dice allí en versículo 25, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron contra los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. En ese momento, hermanos, cuando estaba Jesús ante Pilato y Herodes, la gente no entendía, como muchos de nosotros. No entendemos el plan de Dios. No entendemos este plan, el plan de este soberano Dios. La gente no entendía por qué Jesús tenía que morir.
Si ustedes se acuerdan, allí en Lucas 23, capítulo 7 y 11. Estaba ante Herodes Jesús. Y si ustedes recuerdan, se reunieron, hermanos, Herodes y Pilato. En aquel día, dice, cuando antes eran enemigos entre sí, en versículo 12. Y no sabían por qué lo que estaban haciendo, para qué era necesario que el Hijo de Dios muriera o fuera puesto, estara en manos de estos hombres. Ellos no sabían. Ellos pensaban que porque tenían el poder, hermanos, estaban haciendo algo bueno delante de Dios. Pero todo esto, hermanos, era el plan determinado de Dios que tenía que suceder. Había apuntado aquí una escritura y se me hace que, a ver, déjenme ver, hermanos. Cuando estaba Jesús delante de Pilato. A ver, déjenme ver, a ver si lo encuentro. Ok. Miren Juan capítulo 19. Pensaba que era Lucas, pero es Juan capítulo 19, versículo 10. Estaba Jesús delante de Pilato y le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Jesús le dijo, hermanos, ninguna autoridad tendráis contra mí. Lo aclara muy claro, hermanos, allí. Jesús, el Dios Todopoderoso, tiene toda la autoridad que se le ha dado del Padre. Si no fuese nada de arriba, le dice, si no se te da autoridad de arriba, para que hagas lo que hagas, no lo puedes hacer. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, dice. Pero, hermanos, lo que ellos no sabían, miren versículo 14, ¿era la preparación de qué? De la Pascua. ¿Tenía que morir qué? Un cordero, ¿verdad? Un justo. Para ellos era algo que pensaban que estaban haciendo bien delante de Dios, o con la autoridad que se les había dado, pero no sabían que este era el plan determinado de Dios, que tenía que morir un cordero justo por el pecado de toda la humanidad. Y esto es lo que la iglesia primitiva, hermanos, sabía. La iglesia primitiva sabía que, aún ya conociendo a Dios, Jesús había muerto por el perdón de pecados. Dice versículo 28 en capítulo 4 de Hechos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y muchos no lo saben, hermanos. Muchos no saben por qué murió Jesús. Muchos no conocen por qué murió Jesús.
Y es triste, pero aún, hermanos, en la iglesia no saben por qué murió Jesús. No saben que es el plan determinado de Dios. ¿Cómo sabemos, hermanos? Porque muchas veces nuestras oraciones no son como la oración de esta iglesia. Soberano Dios. O muchas veces, hermanos, cuestionamos a Dios, estamos en duda. Señor, ¿por qué no se ha salvado mis hijos? ¿Por qué no ha cambiado su vida mi esposa o mi cónyuge? Tanto que he orado por ella, tanto que he orado por mi pareja, Señor, y no la cambias. Hermanos, nosotros no sabemos el plan determinado de Dios. Miren lo que está haciendo el Señor, hermanos. Está trayendo a la juventud que se había ido en un tiempo. Está trayendo el Señor para atrás, poco a poco, hermanos. El Señor está contestando oraciones que a lo mejor estuvimos orando de tiempo atrás. Las oraciones de los justos. No sabemos el plan determinado que va a suceder de Dios, pero Él sí lo conoce, hermanos. Él sí lo conoce. Esto, hermanos, nos debe de animar a proclamar el Evangelio, como lo hicieron los discípulos, con denuedo, ¿verdad? Lo hicieron con denuedo, ¿cómo le dicen la palabra? Fervor. Valentía. Lo hicieron con valentía, sabiendo que les iba a costar, hermanos. Dijeron ellos en capítulo 4, versículo 19. Dijo Pedro y Juan, respondieron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así nosotros, hermanos. Si estamos viendo a Dios a través de las Escrituras, nos debe de impactar. Y entonces, hermanos, vamos a ir a proclamar el Evangelio. Y cuando nos suceda lo mismo que le sucedió a estos discípulos, hermanos, esa va a ser nuestra respuesta. No puedo dejar de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque ha impactado mi vida. Porque se reveló el Dios verdadero de las Escrituras. Y créanmelo, hermanos, una persona que el Señor toca, llena del Espíritu Santo, es como fuego. Va a prender fuego en las vidas de los demás. Yo le pido al Señor, hermanos, que suceda esto, que nos conceda ver esto, ¿verdad? Porque el Señor lo puede hacer. Y luego miren versículo 29, ya voy a terminar. Ahora, Señor, miren la oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen tu palabra. Oran para que el Señor les dé más, ¿verdad? Valentía. Y luego, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Mientras que llevan el Evangelio, hermanos, con valentía, concédeles que vean milagros,
prodigios, sanidades, señales, en el nombre de Jesús. Concédele, Señor, para que ellos hagan esto y que pueda la gente ver que es hecho en el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario esto, hermanos? ¿Por qué es necesario esto hoy en día para la iglesia? Van a ver, hermanos, en el capítulo 5 y en adelante, la mano poderosa de Dios. Usando a estos hombres y a la iglesia, llenas del Espíritu de Dios, haciendo prodigios y aumentando el número de creyentes y sanando enfermos. Es lo que van a ver. Acuérdense, van a ver que el Espíritu de Dios no puede ser burlado, hermanos. Con Ananías y Zafira. No podemos jugar con el Espíritu Santo, hermanos. No podemos mentirle al Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser real. Tiene que ser real. Dios no puede ser burlado, hermanos. Eso es lo que van a ver. Y luego, hermanos, en capítulo 5, versículo 12, van a ver señales y prodigios en el pueblo, estando todos ellos unánimes, hermanos. Más adelante van a ver que sacaban a los enfermos, capítulo 5, versículo 15, a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Iban a ver la mano poderosa del Señor trabajar en esta iglesia, hermanos. Por eso tenían que ser llenos del Espíritu de Dios. Iban a avanzar al trabajo de Dios. ¿Queremos esto, hermanos, en esta iglesia? Claro que sí, ¿verdad? Queremos ver esto, hermanos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Nada podemos hacer, hermanos, sin el Espíritu. En nuestras propias fuerzas, en nuestros propios esfuerzos, hermanos, no podemos hacer nada. Tal vez eso es lo que estamos haciendo. Tal vez eso es lo que está sucediendo, hermanos, con nosotros. No se desanimen. Hay que ver las Escrituras. Hay que aprender. ¿Qué necesitamos hacer? Orar al soberano Dios. Poner nuestra confianza, hermanos, como esta iglesia. Todo lo que suceda, Señor, es tu plan determinado. ¿Podemos decir esto? Hermanos, si hacemos eso, Dios va a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos confiando, estamos creyendo en el Dios soberano. No vamos a tener tiempo, hermanos, para oraciones egoístas, sino vamos a estar enfocados, nuestros ojos puestos en Jesús. Señor, estoy cansado, pero quítame el cansancio, Señor. No quiero estar enfocado en lo cansado, Señor. Úsame, hay gente que se está perdiendo allá afuera, ¿verdad? Esto me lo aplico yo, hermanos, primeramente. Pero si queremos ver verdaderamente almas transformadas, es necesario, hermanos, esperar ser llenos del Espíritu de Dios, para que el Señor haga una obra en esta iglesia. Cuando hubieron orado, el lugar tembló, dice allí. ¿Sucedió? Sí, está escrito en las Escrituras. Tal vez no hemos sentido nosotros aquí un temblor, ¿verdad? Pero puede pasar.
deje pasar, hermanos. Dios puede hacer lo que a Él le place. Puede hacerse el Señor lo que a Él le place, hermanos, con nosotros, con estas vidas, con este lugar, hermanos, con cada uno de nosotros. Lo puede hacer. La pregunta, hermanos, es esto: ¿estamos preparados para ser usados por Dios? Ojalá y que sí, hermanos. Que este año 2024, hermanos, seamos una iglesia llena del Espíritu de Dios y que, hermanos, prosigamos adelante a hacer la obra de Dios. Unánimes. No se desanimen, hay que seguir orando, hermanos, para que el Señor siga trabajando con esta iglesia. Porque está haciendo algo el Señor aquí con nosotros. Se ve la armonía, hermanos, se ve el amor. Los que vinieron les comenté a unos hermanitos, los que vinieron a ese intercambio quién sabe cómo le dicen, pero que le quita uno el regalo para el otro y ese regalo yo lo quiero y es mío. Hermanos, al último se vio la armonía porque unos estaban hasta, se lo entregué al hermanito, me dio lástima, no sé qué me dio. Hermanos, ese es el amor del Señor. Gloria a Dios. Está haciendo algo el Señor, hermanos, no se desanimen. Hay que seguir orando, amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres Dios, tú eres el Dios soberano, Señor. Ayúdanos a creer esto, Señor, ayúdanos a creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a creer que tú eres el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ello habita, Señor, aún de nuestras propias vidas, Señor. Que tú haces con nosotros, Señor, lo que a ti te place, porque te pertenecemos a ti, Señor. Que aquellos que le pertenecen a Satanás, Señor, tú los puedes arrebatar de ese lugar, usando a tu iglesia, Señor, usando a tus siervos para llevar el evangelio, Señor. Si nosotros, Señor, nos consideramos soldados de Cristo, ayúdanos a estar listos, Señor, para la guerra, para la batalla, para cuando se enfrente el enemigo, Señor, estemos parados, Señor, sobre la roca que es Jesús. Que entiendamos, Señor, que nada podemos hacer sin el Espíritu de Dios. Nada podemos hacer, Señor, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos tu ayuda, Señor. Queremos que Cristo alumbre nuestras vidas este año, Señor. Ayúdanos. Que nuestra oración, Señor, ya no sea egocéntricamente, Señor, sino sea una oración cristocéntrica, enfocada en ti, Padre, para glorificar a Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra que se nos ha llamado de hacer, Señor. Como esta iglesia primitiva, Señor, que confiaba completamente en tu soberanía. Caminaban unánimes, Señor, oraban unánimes. Hacían todo, Señor, unánimemente, Señor. No cada quien lo que a ellos les placía en su corazón. Cuando ofendían, Señor, a tu Hijo Jesús, les dolía. Que así nos duela, Señor, a nosotros como iglesia. Que cuando te ofenden, Señor, sientamos ese mismo sentir. Ayúdanos, Padre. Guíanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo para caminar como iglesia y honrar tu santo nombre, Señor, donde quiera que estemos. Ya sea, Señor, en los trabajos, en las calles, aún aquí en la iglesia, Señor. Que nuestros alrededores vean, Señor, que esta iglesia está viva, que no sea una iglesia muerta, Señor, pero que sea una iglesia viva, Padre. Que vean la luz de Cristo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.